Vamos a resumir el programa económico de Bots en los siguientes apartados: gasto público, impuestos, vivienda, pensiones y empleo, y voy a citar textualmente para ser lo más objetivo posible. En primer lugar, gasto público. Vamos a proponer una reforma de la legislación que potencie el control de los contratos administrativos. Sustitución de los criterios de adjudicación establecidos en la Ley de Contratos del Estado, que en su artículo 138 introduce procedimientos restringidos, negociados o diálogo competitivo. Estos artículos fomentan prácticas de corrupción, por lo que será de aplicación tan solo la adjudicación por procedimientos abiertos a través de concursos publicados a través de Internet. Establecer las bases constitucionales necesarias que posibiliten las máximas garantías ciudadanas de control de la gestión y administración de recursos públicos. Establecer por norma constitucional la prohibición de que los contratos y compromisos de gastos de las administraciones públicas se extiendan alende la duración prevista de la legislatura, salvo si hay un acuerdo de más del 65% de los diputados o concejales para cada gasto concreto. Mejorar el acceso a la información por los ciudadanos. Acceso fácil a la información sobre presupuestos, grados de ejecución presupuestaria, contratación pública y empleo público. Se dará la máxima publicidad en Internet a las subastas judiciales. Se facilitará todo lo posible la inspección de los bienes subastados por los posibles interesados a fin de salvaguardar en la medida de lo posible los intereses de los propietarios y de sus acreedores. Incorporar en las administraciones públicas aspectos éticos de buen gobierno, así como sistemas de medición de la calidad y efectividad de los sistemas de prevención. Obligatoriedad de cumplimiento de un código de conducta. Controlar a los cargos públicos y cargos de libre designación, antes, durante y después de su mandato. Ejemplarizar en la lucha contra la corrupción, supresión de aforamientos, exigencia de devolución de caudales públicos y una clara definición de la política de inhabilitaciones. Reforzar la normativa existente en materia de incompatibilidades, de forma que los cargos políticos en un plazo prudencial lo suficientemente amplio de tiempo tras el abandono de su cargo puedan ocupar un puesto ejecutivo en empresas o sectores sujetos a regulación pública. Esta prohibición se extiende también a empresas beneficiarias de subvenciones o concesiones públicas. Eliminar gastos derivados de la multiplicidad de políticas y actuaciones orientados a la creación de estructuras paralelas a las estatales. Supresión, sin excepción alguna y con carácter inmediato, de las subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Suprimir gastos que atentan contra la libertad e igualdad de los españoles. Supresión de las subvenciones a organizaciones no gubernamentales, salvo las destinadas a actividades que tuvieran que ser realizadas por el Estado. Privatizar total o parcialmente empresas, entes públicos o infraestructuras en desuso, comenzando por aquellos que supongan mayores recursos y aquellas que, como las televisiones autonómicas, supongan un mero instrumento de propaganda política. Plan de reducción sustancial de empresas públicas o de otros organismos público-privados, creados sin demanda ciudadana, para colocar a la propia clientela política. Impuestos. Simplificación en las declaraciones. El IRPF se debe declarar en 1 o 2 folios. Consideraremos adecuada la existencia de los 3 tipos actuales del IVA, el general, reducido y superreducido. Proponemos que, alcanzada la estabilidad presupuestaria, los tipos vuelvan a los niveles anteriores a la reforma del PP. Será aplicable un tipo reducido del 8% para proteger la cultura y defensa del patrimonio español. Un tipo de IVA superreducido del 4% en todas las actividades relacionadas con las obras en viviendas ya construidas. Esta medida aumentará la recaudación y servirá como incentivo para luchar contra la economía sumergida. Adoptar, tras un plan de transición, un tipo único, flat tax, en IRPF, similar al impuesto sobre sociedades y que al final del periodo de transición se establecerá en el 21% para todas las rentas. Suprimiendo figuras impositivas como el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Revisión para su desaparición de las deducciones, excepciones y reducciones en los impuestos. Solo deben de quedar las técnicas, aquellas de apoyo a las familias y las vinculadas a la protección de ahorro. Aplicación del tipo superreducido del IVA, 4%,
para los bienes de primera necesidad, productos infantiles y geriátricos. Reducción de un 50% en la cuota del IVA para las familias que adquieran su primera vivienda. En caso de familias numerosas, la reducción sería de un 100%. Desaparición de los actuales impuestos sobre transmisiones patrimoniales y AJD. Suprimiremos el impuesto sobre operaciones societarias y el de transmisiones patrimoniales. Reemplazaremos el actual impuesto sobre actos jurídicos documentados por unas tasas fijas basadas en criterios objetivos. Consideraremos que el sistema fiscal español se debe articular en base a un sistema de impuestos estatales, únicos aplicados en todo el territorio nacional, complementado con impuestos locales que sean no concurrentes con los tributos del gobierno central en cuanto a hechos imponibles. La capacidad normativa en los impuestos locales correspondería, en todo caso, al gobierno central, manteniéndose su gestión y recaudación a nivel local. Suprimiremos, por tanto, la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Vivienda. Liberalizar al máximo los usos del suelo, salvo restricciones de orden cultural, patrimonial, histórico, por un lado y medioambientalmente por otro. Pensiones. Acometer con urgencia la transición a un sistema mixto de capitalización y reparto. La duración del periodo de transición dependerá de la evolución de la economía, de las posibilidades derivadas de las cuentas públicas y de las medidas acordadas. Serán requisitos básicos en este periodo que los jubilados actuales no se van afectados en sus ingresos netos y que no se dispare el déficit público. Vox propone un sistema mixto basado en tres pilares. Pilar de reparto. En cualquier caso, debe existir siempre un pilar de reparto a cargo de los presupuestos del Estado, que garantiza a todo el mundo una pensión mínima. Con ello, se garantiza que aquellos que no han podido ahorrar a lo largo de su vida por desempleo o por cualquier otra razón, no se queden en la indigencia. Pilar obligatorio de capitalización. Naturalmente, para evitar riesgos, el pilar de capitalización debe ser obligatorio. En este sentido, un porcentaje de la nómina se ingresará en una cuenta individual para pensiones que cada trabajador decidirá dónde se invierte, dentro de una amplia panoplia de mecanismos, sistemas y agentes de inversiones que deberán ser aprobados y supervisados por el Banco de España. Pilar de las aportaciones voluntarias. El tercer pilar del esquema serían las aportaciones voluntarias, es decir, aquellas que se encuentren por encima del porcentaje obligatorio, que las personas decidan materializar. Empleo. Simplificación de trámites para la creación de empresas que tienen que ser únicos para todo el territorio nacional. Reducciones en las cotizaciones sociales de entre 5 y 15 puntos porcentuales. Esta medida será gradual en función de la situación de las arcas públicas y de la evolución de la transición al sistema mixto de capitalización y reparto. Un modelo de contrato único, por tiempo indefinido, con pacto de duración mínima, segura y respeto al salario mínimo. Respetar la capacidad negociadora de las empresas y fomentar la participación de los trabajadores en los beneficios. No podemos aceptar que los convenios sean trabas a la contratación o se fomente el fraude fiscal y laboral. Fomento del trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo. Impulso jornada de 25 horas que facilite la conciliación de la vida familiar. Beneficios en las cotizaciones sociales a empresas de nueva creación o aquellas en dificultades temporales de liquidez. Analizaremos la posibilidad de proponer un coste cero durante un cierto periodo de tiempo para el empresario que cree una nueva empresa, siempre que no genere distorsiones en el mercado ni a la competencia de empresas ya establecidas. Liberalizar la intervención administrativa en los procesos de reestructuración empresarial, favoreciendo la rapidez de aplicar soluciones mantenedoras de empleo. Fomento de autoempleo. Apoyo a los trabajadores autónomos. Cuota de 50 euros los 3 primeros años que se mantendría cuando los ingresos no superasen un mínimo. Programas de asesoramiento o tutelaje para ayudar al emprendedor a analizar la viabilidad y el esquema financiero de su futuro proyecto y corregir las posibles desviaciones. Redefinir el subsidio al desempleo. No pagar 2 años seguidos el mismo subsidio de desempleo como sucede tradicionalmente en España. El subsidio debería ser decreciente en el tiempo como medida incentivadora de la búsqueda de empleo. Adecuar más que en la actualidad el subsidio de paro al historial de cada persona en cuanto a cotizaciones y periodos de desempleo. Tiene que recibir bastante mejor trato en desempleo quien en un periodo de 30 años
queda parado por primera vez ahora que quien en esos mismos 30 años ha estado 10 años cobrando subsidios.